Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, de la Escuela Superior de Ciencias Naturales, de la carrera Químico Farmacéutico Biólogo. Somos del grupo 302. El tema que mostraremos a continuación es de la materia de bioquímica, a cargo del doctor Luciano Jorge Corona. El tema que mostraremos a continuación es acerca de las proteínas, presentados por su servidor Eric Suárez Telles, Juan Pablo Rosales, Carmen Mejía Hernández y Mauricio Fuerte Balbuena. ¡Comencemos! La estructura de las proteínas reúne las propiedades de disposición en el espacio de las moléculas, que provienen de su secuencia de aminoácidos, las características físicas de su entorno y la presencia de compuestos simples o complejos, que las estabilicen y las conduzcan hacia un mejor plegamiento específico. Las proteínas constituyen en un grupo de sustancias muy heterogéneas, lo cual está dado por el hecho de que las moléculas proteicas son sustancias de elevada masa molar, formadas por un número variable de aminoácidos diferentes, lo que trae consigo una gran diversidad de estructuras, como puede apreciarse incluso desde su clasificación. De manera general, puede plantearse que son iones dipolares anfóteros que migran en campos eléctricos y, al igual que los aminoácidos, tienen puntos isoeléctricos característicos. La cadena que compone el esqueleto de las proteínas está formado por uniones amidas relevantes, estables y con vistas a lograr un análisis más adecuado de su estructura. Se acostumbra a establecer determinados niveles de organización, también denominados niveles estructurales, como son niveles de organización primarios, niveles de organización secundarios, niveles de organizaciones terciarias y niveles de organizaciones cuaternarias. Los peptidos y las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un enlace covalente. Es en una realidad un enlace amina sustituido. La formación de este enlace requiere aportar energía, mientras que su rotura es liberada. Podemos seguir añadiendo aminoácidos al peptido, pero siempre en el extremo. Para nombrar el peptido se empieza por el terminal. Si el primer aminoácido de nuestro peptido fuera alanina y el segundo serina, tendríamos el peptido anilserina. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican a través de niveles. Tenemos como nivel 1 sería estructura primaria, nivel 2 estructura secundaria, nivel 3 estructura terciaria, nivel 4 estructura cuaternaria. Comenzamos con la estructura primaria. La estructura primaria se determina por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. Esto quiere decir que el número de aminoácidos presentes en el orden en el que están enlazados. Como casi en todas las proteínas existen 20 aminoácidos diferentes, el número de la estructura posible viene dado por las variaciones en repetición de 20 elementos, de número en número, siendo el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Se dice que el número de aminoácidos que forma una proteína oscila de 80 y 300. Los enlaces que participan en la estructura primaria de una proteína son covalentes. Y se dice que son los enlaces peptídicos. Estructura secundaria de las proteínas. Se dice que la estructura secundaria de las proteínas es el plegamento de la cadena polipeptídica. Adopta gracias a la formación de puentes de hidrógenos entre los enlaces peptídicos. Los puentes de hidrógeno se establecen entre grupos de monóxido y del número de hidrógeno del enlace peptídico. El primero es como aceptor de hidrógeno y el segundo como donador de hidrógeno. De esta forman la cadena polipeptídica, que es capaz de adoptar conformaciones de menor energía y por lo tanto son más estables. Uno de los ejemplos de la estructura secundaria sería el hélice de colágeno.
¿Qué es el hélice del colágeno? Es una variedad particular de la estructura secundaria de característica de colágeno. El colágeno es una importante proteína. Es una proteína fibrosa. Esa proteína se presenta en los tendones y el tejido conectivo, con una función estructural, ya que es particularmente rígida. Se dice que la estructura terciaria es aquella disposición tridimensional de todos los átomos que componen una proteína. Se dice también que la proteína es equiparable de la conformación absoluta entre otras moléculas. La estructura terciaria también se dice que es la responsable directa de sus propiedades biológicas. También existen regiones diferenciadas dentro de la estructura terciaria de las proteínas, es que se dice que también actúan como unidades autónomas de su plegamiento de desnaturalización. Y estas regiones también constituyen un nivel estructural intermedio entre la estructura secundaria y estructura terciaria. También reciben el nombre como dominios. Uno de los ejemplos sería como la queratina del cabello o la fibroína de la seda. Se dice que en este caso los elementos de la estructura secundaria serían la hélice u hojas, que pueden mantener su estructura y propiedades de las proteínas. También mantienen su ordenamiento sin recurrir a grandes modificaciones. La estructura cuaternaria. Se dice que cuando hablamos de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que su estructura es cuaternaria. La estructura cuaternaria debe constar con el número y naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero, la forma en la que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. La estructura cuaternaria asocia y conforma un multímero que posee propiedades de distintos monómeros. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de la proteína y la separación de las subunidades, a menudo que conduce la pérdida funcionada. También tenemos como ejemplo la proteína que es la fibrina. La fibrina es otra proteína que forma una asociación supramolecular. Se dice que los monómeros de la fibrina se unen mediante enlaces covalentes para formar la malla tridimensional con característica del trombo y de coágulo sanguíneo. Los aminoácidos se unen entre sí formando péptidos, la unión de varios aminoácidos, o polipéptidos, decenas o cientos de aminoácidos. La unión de polipéptidos forma macromoléculas llamadas proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no están presentes en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumenten la velocidad a la que se producen las reacciones químicas en el metabolismo. Las enfermedades o problemas vienen cuando tomamos demasiadas proteínas. Las posibles consecuencias suelen ser enfermedades cardiovasculares. Las proteínas, sobre todo las animales,
Suelen ir acompañadas de grasas saturadas, las cuales en exceso aumentarán nuestro colesterol. Obesidad. Ese aporte de grasas y calorías favorecen la obesidad. Sobrecarga del organismo, especialmente del hígado y los riñones, para eliminar las sustancias de desecho, como son el amoníaco, la urea o ácido úrico. Saco regional. La proteína animal ayuda a perder o eliminar calcio, ya que, además que tiene mucho fósforo, se acostumbra a cocinarse con mucha sal. Cansancio y cefaleas. El exceso de amoníaco puede provocar cansancio, cefaleas y náuseas. El organismo no puede sintetizar proteínas si tan solo le falta un aminoácido esencial. Todos los aminoácidos esenciales se encuentran presentes en las proteínas de origen animal, lo que son huevos, carnes, pescado y lácteos. Por tanto, estas proteínas son de mejor calidad y de mayor valor biológico que las de origen vegetal, que son legumbres, cereales y frutos secos. Algunas enfermedades causadas por el exceso de proteínas son policlonales, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, infecciones parasitarias y enfermedades malignas. Proceso de hemoconcentración, shocks, vómitos, deshidratación, quemaduras, etc. Mieloma múltiple, endocarditis lenta, Kala-Azar y procesos infecciosos crónicos, linfogranuloma inguinal, enfermedades del colágeno, poliartritis crónica, cirrosis, esplenomegalia, etc. Rutas metabólicas. Las rutas metabólicas son una serie de procesos energéticos que se dan en las células. En esta interviene una enzima y un sustrato que da paso a una serie de productos. Principalmente hay tres tipos de rutas metabólicas, que ya sean las más importantes o también podrán ser las más básicas, de acuerdo a un criterio bioenergético. Empezaremos definiendo qué es el metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones y procesos que se dan en la célula para llevar a cabo las funciones vitales. Como ya lo habíamos comentado, hay tres tipos de rutas metabólicas, que serían el catabolismo, el anabolismo y el anfibolismo. Empezaremos con el catabolismo. El catabolismo, que es la degradación oxidativa de las moléculas, dentro de esta tenemos la glucólisis, la beta-oxidación, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs. Esta se caracteriza principalmente por producir energía. Después de esta sigue el anabolismo, que es nuestra siguiente ruta. Es la síntesis de las moléculas. Esta es lo contrario de la anterior ruta, porque en esta se consume energía. Y también interviene la síntesis de aminoácidos, glúcidos, síntesis de lípidos, nucleótidos y la gluconeogénesis. Para terminar está el anfibolismo, que en esta tenemos el ciclo de Krebs, pero en el ciclo de Krebs puede ser catabólico o anabólico, una de las dos. Las rutas metabólicas son básicas para el buen funcionamiento del organismo,